Bueno, entonces ya hoy estamos a 27 de octubre. Vamos a saludar a los niños que están conectando, a felicitar a los niños que son muy puntuales. Los niños pues, que no han podido conectar, les he enviado pues, los videos, los audios y como tal para que todos pues, logren realizar las actividades. Hoy estamos prácticamente en el tema general que es decimales. ¿Qué será eso de los decimales? Es lo que vamos a trabajar hoy durante la clase. Emanuel ya me preguntó acerca de un punto, entonces vamos a ir despejando primero prácticamente qué son los decimales y después empezaremos ya a desarrollar la guía y para que ustedes puedan observar dónde hay dificultades o dónde tiene como tal algunas dudas. Entonces, les comento. El tema principal se llaman los números decimales y vamos a... Los números decimales, ¿qué son? Son números que se dividen menos de la unidad y son números que no son enteros. ¿Qué quiere decir entero? Pues, por ejemplo, el 1 solito es un número entero. El 2 es exactamente porque es entero. Pero cuando ese número se puede partir en muchos números más, entonces ya se puede convertir en decimales. ¿Qué quiere decir decimales? Que son múltiplos de 10. ¿Y cuáles eran los múltiplos de 10? 10, 100 o 1000, que son los tres que más utilizamos. Esa es la expresión de los números no enteros, que no son exactos, que se pueden partir más pequeños de la unidad. Los números decimales tienen una parte entera y tienen una parte decimal que es separada por una coma. Esta coma que observamos acá separa tanto la parte decimal como la parte entera. ¿Listo, niños? Entonces, por ejemplo acá, este número que nos presenta acá, espérame que se me pasó, este número, mira, la parte entera es la que está al lado izquierdo, luego la coma, sabemos que es número decimal porque se partió después del 36, ¿qué número sigue normalmente? Pues el 37, pero en este caso se partió en un número menor que el 37, pues coma, 24, ¿24 qué? Vamos a mirar cómo se lee ese número. Listo. Además, son otra manera de escribir las fracciones. Los números fraccionarios y los decimales están estrechamente relacionados. Entonces, es otra manera de escribir un resultado que es inexacto. Por ejemplo, un cuarto. Un cuarto quiere decir que no alcanzó a la unidad, sino que solo cogimos, se dividió la unidad en 4 y se cogió 1. Aquí nos presenta, por ejemplo, un decimal. 5,67 centésimos. Y en expresión decimal, por acá hay un niño inquieto. Espérame que los voy. Espérame, dejo y otra vez comparto. Listo. Entonces, 567 centésimos. ¿Sí es que se lee igual? O 5,67 centésimos. Son dos expresiones iguales. Bueno, continuamos. ¿Dónde utilizamos los números decimales? Estos números decimales se utilizan bastante en lo que tiene que ver con nuestro peso cuando realizamos de pronto pesos en balanza para la cocina. Cuando medimos, ahí nuestros padres utilizan mucho los decimales. Por ejemplo, no, es que nos toca hacer el piso, pero es que tengo que comprar 24,5 metros cuadrados. O esta ventana midió 2,37 metros. Como no alcanza los 3 metros, se particiona el metro como tal en décimas. Bueno, seguimos. Para tomar distancias, como les decía anteriormente, la regla, el tiempo también, nuestra temperatura, también se utilizan los números decimales. Ahora, por ejemplo, si ustedes han ido de pronto a algún supermercado, en Villavicencio, algunos están tomando la temperatura y dicen, no, 36,5.
¿Qué quiere decir? Que no alcanza a tener 37. O sea que el número 36 lo particionaron grados centígrados, la temperatura. Ahí estamos utilizando un decimal. Vamos a ver las unidades decimales. ¿Cuáles son las unidades decimales? Entonces, principalmente, como les decía, son múltiplos de 10, todos en partes iguales. 10, 100 o 1000. Y así sucesivamente, siempre y cuando se dividan entre potencias. Siempre tiene que ser múltiplo de 10 como tal. Entonces, cuando dividimos ese número en esas partes, lo estamos transformando en decimales, siempre y cuando no sea un número entero, que usted nos estoy diciendo. Por ejemplo, acá nos presenta esta unidad. Y acá lo dividimos, ¿en cuántas partes dividimos esa unidad? ¿Quién me dice cuántas partes está dividida esa unidad? En 10 partes. La parte coloreada se lee como una décima o un décimo. O sea que de las 10 tomamos solo uno. Ahora, como decimal, como un décimo no alcanza a ocupar toda la unidad porque es solo un pedacito, entonces colocamos ¿cuántas unidades? 0, coma, ¿cuántas cogimos? Una. 0,1. También se lee como un décimo. Esta, por ejemplo, la dividimos en 100 partes. De las 100 partes tomamos una únicamente. Entonces, de estas 100 partes vamos a coger o a colorear uno únicamente, un centésimo. Ahora, entonces, marcamos, como no alcanza la unidad, 0 unidades, coma, 0, y luego el 1. ¿Por qué 0? Porque ya lo vimos en centésimos. Estos serían los décimos y estos serían los centésimos. Entonces tiene que haber un 0 por medio y luego 0. Ahora vamos a ver la ubicación de estas unidades decimales. Hay una parte entera, una centena, una decena y una unidad. ¿Listo? Como les decía anteriormente, centena, decena, eso siempre lo hemos conocido. Unidades, decenas, centenas, unidades de mil. Bueno, ahora vamos a agregar otra parte después de la coma, que es la parte decimal. Entonces, mira, después de la coma, el primer numerito que está al lado derecho se llama décima. Después centésima y después milésima. Entonces se leería 349 unidades, 187 milésimas. Ese es el último número que está representado. Bueno, aquí una lectura de unos números decimales. Primero se debe enunciar el número de la parte entera y luego decir las unidades. Después se enuncia el número de la parte decimal, seguido el nombre de la última unidad decimal que tenga número. Siempre se lee el último decimal que esté ubicado como tal. Entonces, por ejemplo, acá. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? ¿Quién está pendiente ahí? ¿Quién me quiere leer el primer número? 0,5. ¿5 qué? De, sí, más. Y el de abajo, 0,8 centésimas. Recuerda que es décimas, luego centésimas. Y este 12,2 décimas. Bueno, prácticamente esto es la lectura de los números. Tienen que acordarse muy bien la parte decimal como es décimas, centésimas y milésimas. Y la parte entera sí la que hemos trabajado desde primero. Bueno, muy bien. Eso era lo que tenía que trabajar como tal para explicar los números decimales. Los números decimales parten un número, ya no quedan enteritos, se parten en múltiplos de 10. Como si fuéramos a partirlo en 10, en 100 o en 1000. En décimas, centésimas y milésimas. Bueno, a continuación les tengo este video para que por favor lo escuchemos, que es acerca de los números decimales.
En el torneo olímpico de salto largo se presentaron 6 competidores. Cada uno obtuvo el siguiente registro. Los jueces deben determinar las posiciones y elegir el ganador. Comparemos uno a uno los resultados y ubiquémoslos en la tabla. Tomaremos la primera posición y la comparamos con la segunda. Primero comparamos cuál de las unidades es mayor. Aquí vemos que las dos unidades son iguales. ¿Cuál de los dos números es mayor? 4 es mayor que 0, por esto podemos obviar las demás cifras porque hemos encontrado la diferencia. 5,431 es mayor que 5,031. Continuemos comparando. 5,9 es mayor que 5,431. Veamos que la primera unidad es 5, que es igual a la primera unidad de la otra cifra que estamos comparando. Ahora, si tomamos el primer decimal, 9 es mayor que 4, por tanto 5,9 es mayor que 5,431 y debe ir en la posición 3 de la tabla. Comparemos ahora 5,9 y 5,94. Fácilmente podemos ver que las unidades son iguales. Comparemos las décimas. Las décimas también son iguales. Debemos comparar las centésimas. 4 es mayor que 0, entonces 5,94 es menor que 5,90. 5,325 debe ir en el segundo puesto, ya que si observas 5,325 es menor que 5,431 y mayor que 5,031. Ya que hemos comparado las décimas de las tres cifras, ¿en qué posición debe ir 5,438? Al revisar las unidades, las décimas y las centésimas de las dos cifras resaltadas, podemos ver que son iguales. Solo al revisar las milésimas podemos identificar cuál cifra es mayor. Ya está ordenada la tabla y podemos concluir que aunque la parte entera sea igual, los decimales definen si un objeto es mayor o menor. Ahora responde en el material del estudiante. ¿Cómo determinas que un número decimal es mayor que otro? Si la parte entera es igual, ¿cómo determinas que un número decimal es mayor que otro? Bueno, entonces ahí en ese video les explicaban cómo comparar números decimales. Primero observamos las décimas, después las centésimas y finalmente las milésimas. Bueno, ahora les voy a compartir también este video para que observemos. Por favor, miramos acá. Este es un ejemplo de la vida cotidiana que ustedes, pues en sus casas, sus papás lo utilizan cuando van a comprar algo a la ferretería. Ay, es más fácil. Me han pedido 2 tubos para la casa que están construyendo en la calle del frente. Este tubo mide 14,32 centímetros. Este tubo, que es más corto, mide 11 centímetros. Para sumar decimales es necesario que las cifras se ubiquen teniendo en cuenta las comas. Como en este caso, el segundo valor no tiene decimales, se ocupan con ceros los espacios vacíos y se realiza la suma. 14,32 más 11. Esto es importantísimo. Cuando estemos sumando decimales, siempre la coma debe quedar en columna. Independientemente que tenga o no tenga números, aquí se completan con ceros. Por ejemplo, acá 14,32
centímetros medía el primer tubo y el otro tubo solo medía 11. Entonces, ¿qué hicimos? Colocamos la coma y agregamos la parte decimal, pero en cero. Siempre la coma hay que dar en columna. Es igual a Para la suma. 25,32. Los dos tubos suman 25,32 centímetros. De este tubo, que mide 39,3 centímetros, debo cortar 12,84 centímetros. ¿Cuánto mide el trozo que queda? Al igual que en la suma, es necesario que las cifras se escriban teniendo en cuenta la coma. En la primera cifra no hay valor en la centésima, por tanto se debe escribir el número 0. Y se realiza la resta normalmente. 39. Importantísimo, mira, 39,3 décimas y 12,84 centésimas. Acá el cero no estaba, entonces se complementa para que quede igual, que quede la misma cantidad de unidades, de décimas y de centésimas. 9,3 menos 12,84 es igual a 26,46. En el material del estudiante responde: ¿cómo se realiza la suma de decimales? Bueno, esto es para la próxima clase que tenemos operaciones con números decimales. Ahora sí vamos a ir a la guía. Pues como ustedes ya tienen esta guía en sus casas, esta guía es números decimales con aproximación a la décima. Entonces, alguno que me colabore leyendo, por favor, la primera parte, el primer cuadro. Isabela, Carmen, no se me vayan a dormir. ¿Quién me colabora leyendo? Los números decimales se obtienen como resultado de dividir los términos de una fracción. Sigue, ejemplo. Ejemplo: 5 medios igual 2 por 2,5. Bien, 2 enteros, 5 décimos, ¿listo? Ahora sigue, 78. 78 centésimos centésimos es igual igual 0, es igual a 0,78. 78 Un centésimos. número, Sí. un número decimal se distingue por las siguientes características: parte entera, Coma decimal de y la, 130 decimal. y la parte decimal. Gracias, Isabela. Este número, 17 enteros, o 17, sí, 17, la parte entera como tal, 17 enteros, coma, o no necesario leer la coma, 238. Como termina en milésimas, se lee 238 milésimos o milésimas. Lectura y escritura de los números decimales. Esta parte, este cuadrito, es lo que ustedes tienen que tener muy pendiente. Y si lo memorizamos, no vamos a tener inconvenientes para nada en lo que tiene que ver con decimales o lectura de estos números. Entonces, acá les comento. Acá, esto siempre lo hemos trabajado desde primero, que son las unidades, las decenas, las centenas, unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, unidades de millar, unidades de millón. Eso siempre lo hemos trabajado. Ahora, ¿qué pasa? Apareció otro cuadrito. Décimas, centésimas y milésimas. Siempre separado por una coma. Entonces, un número que tenga una coma, inmediatamente usted lo remite, es un número decimal. Es un número que no es entero. Entonces, por ejemplo, cuando su mamá va a la tienda y le dice, no, es que lo que pasa es que el chocolate vale 4.500. 4.000, pero no alcanza a ser 5.000. ¿Se observa? Entonces, 4.500 está en la mitad de 4 y de 5. Ese sería 4.500 sería milésimos. Entonces, 4, y 500 estarían milésimos.
Entonces, ahí ya se está particionando. No alcanza a ser 5, pero tampoco es 4. Es más que 4, pero menos que 5. Ahí se está formando un número que no es entero y es un número decimal como tal. Acá, a ver, Carmen, ¿estás ahí? Por favor, para que me leas el primer número, 7. 7,2. Aquí dice cómo se lee, mira. 7 enteros, 2 décimos. Muy bien. Isabela, léeme el de abajo, por favor. 23 enteros, 45 centésimos. Centésimos, muy bien. Y Emanuel, si me puedes escuchar, léeme el último. Bueno, el último es 17 enteros, porque hasta la coma es enteros, 238 milésimos. O sea que nunca se lee coma, ¿listo? En los números decimales no es necesario leer la coma, sino donde termina el último número. Como aquí está, esta M significa milésimos, esta C centésimos y estas de décimos. Mira acá, en esta parte recordemos, tienen que tener muy claro, milésimos, centésimos, décimos. Bueno, unidades, decenas y centenas, ustedes ya la conocen. Listo. Y ahí pasamos al punto, ese era el punto 1, la lectura. Decía el punto 2, comparación de números decimales. Inicialmente se debe comparar en la parte entera y si fuesen iguales comparamos la parte decimal. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, 8 y 7. Sabemos que 8 es mayor que 7. La parte entera, que es 8, ya inmediatamente sabemos que 8 es mayor que 7. En la parte entera, entonces acá 8 mayor que 7. Ahora, 5 enteros, 4 décimos, es mayor o menor que 5 enteros, 6 décimos. ¿Cuál es mayor de los dos? 5, el que tiene 4 décimos o el que tiene 6 décimos. ¿Cuál es mayor? 6 décimos. Es menor. 5, el del lado izquierdo es menor y el del lado derecho es mayor. Ahí está el signo, mire. Entonces comparamos 4 y 6. Como sabemos que la parte entera es igual, entonces entramos ahora a empezar a observar la parte decimal. Listo, el de abajo. 9 enteros 56 centésimos o 9 enteros 59 centésimos. ¿Cuál será mayor? Entonces, lo mismo. El 9, miramos acá, 9 es igual que 9. O sea que ahí no, toca seguir comparando ahora. Ya la parte entera es igual. Entonces vamos ahora a mirar las décimas. 5 es igual que 5. Listo, ahí siguen siendo iguales. Pero ¿qué pasa? Vamos a observar las centésimas. 6 es menor que 9. Mira acá. Ahí observamos. Listo. Ahora, 4, este era 4 enteros 8 décimos o 4 enteros 800 milésimos. Como se completa con ceros, como tienen la misma cantidad, o sea, tiene ceros aquí al respaldo, continúa con ceros milésimos, pues también lo igualamos. Y agregamos 2 ceros más y es una igualdad. Ahí ambos son iguales. Entonces 4,8 décimos es igual que 4 enteros 800 milésimos. Listo. Ahora vamos a ver la aproximación. La aproximación a la décima. ¿Qué quiere decir? Como el número se divide en 10 partes, según los Profe, decimales. Dime. esto, o sea, de la primera hoja no toca hacer nada. No, eso únicamente estamos leyendo. ¿Listo? Para que lo lean y lo interioricen muy bien. Listo, dice la tercera, dice aproximación a la décima. Para aproximar un número a la décima, tenemos que observar la cifra de los centésimos, si no es menor que 5. La cifra de los décimos se mantiene, y si la cifra de los centésimos es mayor o igual a 5, la cifra de los décimos aumenta en 1. Entonces, por ejemplo, observamos 4
4 enteros 625 milésimos. Pero ¿qué pasa? Queremos aproximarlo al otro número, a la otra décima. Entonces, como 2 es menos, o sea, no pasa de 5, 2 está prácticamente, o sea, está antes de 5, se deja ahí, 4,6. Esto se llama aproximar, cuando estamos aproximando o acercando a la próxima décima. 8 enteros, 369 milésimos, queremos pasarlo pues a la otra, a ver si se puede. Entonces siempre miramos dónde están los centésimos. Acá están 6. Como se dice que es 5 o mayor a 6, se aproxima a la otra décima. Entonces, de 8, ¿cuál será la décima que sigue después de 3? Pues 4. Pues lo aproximamos a 4. Esto es una aproximación de números. Esto ya es lo que tienen que hacer. Entonces la guía da un ejemplo y después ustedes deben desarrollar según el ejemplo la actividad. El punto 1, calcula la suma de las partes enteras en la parte decimal del número 275 enteros, 35 centésimos. Entonces es calcular la suma. Entonces van a sumar la parte entera con la parte decimal. Es hacer una suma. Entonces, 275 más 36 a 311. Listo, no es más. Ahora ustedes tienen que hacer esto, siguiendo ese ejemplo. ¿Listo? Siguiendo este ejemplo, hacen el punto 2. Si no, ahí les cabe porque lo pueden hacer de forma horizontal. Luego, aquí es coloca mayor que o menor que. Eso fue lo que vimos anteriormente. Ustedes ya saben que el pescadito se come al más grande. Y bueno, lo que hemos explicado. El mayor que o el menor que. Y luego acá dice calcula la suma de cifras en la parte decimal del número. Calcula la suma de cifras. Lo mismo que acá. Ojo, pero aquí tienen que poner cuidado. Mire, se calcula la suma de la parte entera con la parte decimal. Y acá dice calcula la suma de las cifras de la parte decimal. ¿Cuál será la parte decimal? Esta. ¿Qué tienen que sumar? 2 más 9. Porque está diciendo sumen la parte decimal únicamente. Decimal. Luego dice nivel intermedio. Dado el número 800, calcula la suma del doble de la parte entera. Entonces tienen que mirar cuál es la parte entera y suman el doble. Entonces, ¿cuál será el doble? El doble de 89. Pues aquí está el ejemplo. Mira, 2 por 89 a 178. Y el triple de la parte decimal, que es 25, como triple es por 3, lo multiplicamos por 3 y me dio 75. Listo, entonces, eso tienen que ustedes observar muy bien. Entonces, tienen que leer muy bien el problema. Calcula la suma del doble de la parte entera y el triple de la parte decimal. Saca el doble de la parte entera, el doble de 78, 178 porque multiplicamos por 2 la parte entera. ¿Listo? Después me dice el triple de la parte decimal, o sea, la parte decimal que es esta, al lado derecho de la coma, lo multiplicamos por 3. Y ahora sumamos esos dos resultados. Mira, 178 más 75. Esto es más de operaciones combinadas. Listo. Ahora acá si me da el ejemplo, dice, dado el número 37 enteros, 18 centésimos, calcula la suma del triple de la parte entera, y el cuádruple de la parte decimal. Pues ustedes se guían de acá. Cogemos la parte entera, que es 37, y lo multiplicamos por ¿cuánto? Si está hablando del triple, ¿por cuál hay que multiplicar el 37? 18. No, señorita, me están viendo el triple. Pues toca multiplicar. Por 3. Ah, por 3. Eso me da un resultado. Luego cogemos la parte decimal, que es 18. Y dice que hallemos el cuádruple. O sea, ¿por cuánto hay que multiplicarlo? Cuádruple, ¿qué significa? Por 4. Este 18 lo multiplicamos por 4. Luego el resultado que me dio de 37 por 3 y de 18 por 4 lo sumamos. Y tenemos ya el resultado. Luego dice, aproxima al décimo el número 48 enteros 326 milésimos.
Recuerde que para aproximar al décimo debemos mirar el centésimo, eso lo vimos arriba. 2. Este 2 es mayor, se aproxima al siguiente o queda en 3. ¿Pasa a 4 o no alcanza? ¿Ustedes qué piensan? A ver, entonces acá, le voy a hacer acá estos números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esto lo vimos ahorita acá. Aquí están los números. Mira, estamos hablando de los centésimos, ¿listo? Cuando los centésimos son de 1 a 4, no se puede aproximar, se deja en el mismo que está. Pero cuando es 5 o mayor, se pasa a la siguiente décima. Entonces, 1, 2, 3 y 4 se dejan la misma décima. 5, 6, 7, 8 y 9 pasa a la siguiente décima. Vamos nuevamente al taller. Acá. Como el número es 48 enteros, 326, siempre vamos a mirar el centésimo, ¿no? Porque como vamos a pasar al décimo. Este 2, ¿tú qué crees? ¿Que pasa la otra o no alcanza? Se queda ahí mismo en 3 décimos. Se queda ahí mismo. Ah, muy bien. Se queda ahí, no se puede hacer nada. Entonces queda 48, 48 enteros, 3 décimos. Y se borra la demás parte. Se borra este 26. Se deja únicamente el 3. El último punto dice, con las siguientes cifras, 4, 8, 7 y 3, escribe el menor número con una cifra decimal. Entonces tienen que hacer pues un número decimal con esos 3 números. Da como respuesta la suma de cifras. Da como respuesta la suma de cifras de la parte entera. Acá este nos da el ejemplo. Tienen que leer muy bien porque este ejemplo 8 está aquí. Ya está resuelto. ¿Listo? Ustedes van a resolver el punto 9 leyendo el punto 8. Entonces, hay nivel de interpretación. Y el último dice, ¿qué valor posicional representa el número 7? Acá este número 7. Entonces, si son décimos, centésimos o milésimos. Y terminamos la guía de matemáticas. O sea que prácticamente ustedes tendrían que realizar el punto 2. Creo que me vuelvo a explicar. Dime. ¿Me repites, por favor? Que si me puede hacer el favor de repetir el punto 5. Ya, el punto 5. Ah, el punto 5. Entonces, tienen que leer atentamente. Dice, dado el número 89 enteros, 25 centésimos, calcula la suma del doble de la parte entera y el triple de la parte decimal. Tienen que tener muy claro cuál es la parte entera y cuál es la parte decimal. Acá, para eso, tienen que remitirse a eso. Parte entera, la que está de la coma hacia el lado izquierdo. Parte decimal, la que está de la coma hacia el lado derecho. ¿Listo? Como ya sabemos que 89 es la parte entera, ahí me dice el doble de la parte entera. Entonces, ahí está explicado. Mire, el doble es por 2. Multiplicamos 89 por 2 que nos da 178. Y después toca hallar el triple de la parte decimal. Ya sabemos que es de la coma hacia el lado izquierdo, que es 25. Lo multiplicamos por 3, nos da 75. Listo. Como dice que es la suma de estos dos, entonces toca sumar 178 más 75. Y ahí nos dio. Luego acá, dado el número 37, ¿sí? En el punto 5 no toca hacer nada. No, nada. Por eso les repito, los puntos que ustedes tienen que desarrollar son el 2, el 3, el 3, el 4 también, el 5 no porque es un ejemplo, el 6 sí tienen que hacerlo, y el 7 también. El 8 no porque el 8 es el ejemplo, y el 9 y el 10 sí lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Todos tienen un ejemplo. Yo hice la guía pensando y tomé la guía porque observé que tenía un ejemplo. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Leer e interpretar muy bien el ejemplo.
Entonces recuerde que triple es por 3, doble es por 2, cuádruple por 4. Y acá cuando me dice que aproximación a la décima, en el punto número 7, observamos acá, mira, aquí está el punto 3 también, la explicación. Volvemos y leemos. Cuando dice el número, por ejemplo, Carmen, te pregunto, el número 3 acá, ¿qué posición tiene? Este 3, ¿qué posición tiene? Centena. Centésimos, ¿listo? Porque es parte decimal. Centena hacia el lado izquierdo. Centésimos. Entonces, tan pronto se termine la llamada, por favor le dan otra vez clic y cerramos la clase. ¿Listo, niñas y niños? Creo que está Manuel conectado. Entonces, tan pronto se corte, terminando, le damos nuevamente clic y ya damos las conclusiones de la clase. Entonces, esta es la guía matemáticas para el día de hoy. Yo pensaría que si ustedes pueden copiar sus puntos en el cuaderno o me lo hacen bien amplio para la hora de calificar no quedar difícil, pues que me lo envía muy pequeñito. Entonces, los puntos que ahorita les explico en el WhatsApp cuáles son los que tienen que desarrollar, me los envían